El 19 de agosto de 2023 nos fuimos con María en bus desde Tesaloniki a Kavala. Salimos 9 a.m. con Catel Kavala, que nos costó 28 euros ida y vuelta total por persona, con la idea de visitar esta hermosísima ciudad y la isla de Tasos, por el cumpleaños de María. En la medida que te vas acercando a Kavala, las vistas desde el autobús son alucinantes. Bueno, recién salimos de la estación de buses de Kavala con María. Say hello. Hello. Tienen que imprimir el boleto si lo compran por internet, recuerden eso, a veces pasa en Grecia. Y ahora vamos a ver si desde el puerto, que está muy cerca a la estación de autobuses, se puede ir hasta la isla de Tasos. Ya sabemos que no se va directo a la ciudad de Tasos, sino a otra parte. Pero en este momento nos conviene esa otra parte porque vamos a ese sector de la isla y lo que están viendo mis ojos es maravilloso. Les quiero mostrar ya. Por favor. Bueno, como tenemos 1 hora y media para el ferry, nos vamos a ver la Acrópolis de Kavala. Está muy otomana la cuestión que se ve. Al lado del puerto hay una playita. Acá tenemos la ciudad amurallada. Acá hay gente. Así que venimos primero para este lado y luego vamos a subir. Qué cool, canchita de básquet rodeada de la muralla bizantina. Esta es la mezquita de Ali Bey Mosque. Bueno, entramos al teatro, a la fortaleza. No, hace un calor que no puedo ni concentrarme. Lo primero que vemos es un teatro, por eso dije teatro. Se ve todo Kavala desde acá, increíble. Y allá sigue el castillo. Bueno, lo que sabemos del castillo es que fue construido primero por los bizantinos, probablemente por griegos, porque esto ya era bastante antiguo. Pero fue destruido completamente cuando invadieron los otomanos esta bella ciudad y lo destruyeron y lo reconstruyeron. Una torrecita, vamos a subir. Kavala, en la antigüedad, se llamaba Neápolis y fue fundada en el siglo VII a.C. por colonos de Tasos, quienes comenzaron la explotación del monte Pangeo junto con los tracios, y acá tenían su puerto. Durante el siglo V a.C. formó parte de la Liga de Delos en la Guerra del Peloponeso y tuvo conflictos con la isla de Tasos. Con la fundación de Filipos en el siglo IV a.C. por Filipo II de Macedonia, Neápolis funcionó como su puerto. Si bien Estrabón la menciona, no parece haber sido demasiado importante. Este no es apto para claustrofóbicos. No pude filmarlo, pero María se cayó bajando las escaleras. Dice que no es gracioso. Lo que pasa es que hay como un puentecito así y luego baja. Y es muy resbaladiza esa parte, tengan cuidado.
Durante la época romana fue escenario de una batalla clave en el 42 a.C., la conocida como Batalla de Filipos, en la que Neápolis funcionó como base de abastecimiento para Bruto y Casio, que fueron derrotados por Marco Antonio y un Octavio que, enfermo, apenas pudo participar de la batalla, vengando así la muerte de Julio César. Neápolis vuelve a ser importante por el apóstol San Pablo, que llega a Grecia en el año 50 después de Cristo desde la Tróade, actual Turquía, y pasando por Samotracia arriba al puerto de Neápolis para luego ir a Filipos. De acuerdo con la Biblia, Pablo tuvo una visión en que un hombre de Macedonia le rogaba que vaya a ayudarlos. Además, la vía Egnatia que pasaba por Filipos estableció una rama hacia el puerto, lo que la volvió más importante. La zona se transformó en un foco cristiano, pero con las invasiones bárbaras que comenzaron con la crisis del siglo III después de Cristo y continuaron en los siglos posteriores, la prosperidad de Neápolis cayó. Y ya durante el Imperio Bizantino, dado al vivo recuerdo del paso de San Pablo, la ciudad cambia su nombre por el de Cristópolis, la ciudad de Cristo. Se fortificó durante el reinado de Justiniano en el siglo VI después de Cristo y fue una fortaleza destacada posteriormente con las invasiones de los búlgaros. Durante la Cuarta Cruzada en 1204 cayó como Constantinopla ante los francos, pero en 1224 fue recuperada por los bizantinos. Y más tarde, en el 1307, los catalanes intentaron tomarla, pero no disponían de la capacidad militar para asediar ciudades, y además nos cuenta Muntaner que hubo disputas entre ellos y uno de sus líderes, Berenguer de Entenza, murió en un extraño combate por los partidarios de Rocafort y la compañía quedó fraccionada. Esta fue una de las causas por las que Ramón Muntaner abandonó a los catalanes a solo una jornada de Cristofol. Así es como él la llama en su crónica. A finales del siglo XIV, los otomanos vencieron de forma totalmente increíble en inferioridad numérica a los serbios en la batalla de Maritsa en 1371, acabando con la última posibilidad de resistencia en la zona, y así conquistaron también Cristópolis por capitulación bajo el reinado de Murad I. Más tarde, con el sultán Bayezid I, destruyeron las murallas para evitar una posible rebelión. Esto trajo consigo un abandono total de Cristópolis hasta los tiempos del sultán Solimán el Magnífico, quien en 1530 reconstruyó las murallas, el castillo y el famoso acueducto para repoblar la zona. Con este renacer de la ciudad también cambiaría su nombre, ya que imposible era bajo el Imperio Otomano el nombre de Ciudad de Cristo, y cambió por Kavala, nombre que extrañamente se mantiene hasta el día de hoy. Ahí en el acueducto andan dos perros bien grandotes. Y vos decís, listo, estos están acá, son de la calle, buena onda, haciendo pachorra en el acueducto. No, van y te sacan cagando. Tienen unas ganas de morder a la gente. Así que tuvimos que mover de ahí porque estaba complicado. Estamos haciendo rapidito porque ya nos vamos. Vamos, miren lo que se ve ahí, espectacular. La próspera ciudad otomana de Kavala nos lleva al siglo XVIII, donde el personaje más famoso es Mehmet Ali, quien nació acá y terminó siendo el fundador del Egipto moderno. Su casa natal sigue en pie en la parte antigua y tiene su estatua de reconocimiento. Resulta que Mehmet fue enviado como segundo al mando para luchar contra las fuerzas napoleónicas en 1798, que se retiraron y dejaron Egipto sumido en un
caos. El astuto comandante logró eliminar a los mamelucos e instaurar su propio gobierno. Hoy es considerado el padre del Egipto moderno y su dinastía llegó hasta 1952. Pero lo más loco de todo esto es que durante el periodo de la Revolución griega, el sultán otomano tuvo que pedirle ayuda a Ali y él envió a su hijo Ibrahim Pasha con una flota para recuperar el Peloponeso. Su hijo fue tan efectivo que despertó el miedo de las potencias europeas que temían que los griegos terminaran sometidos otra vez, y es allí cuando estos enviaron a la flota que los derrotó en Navarino en 1827. Luego de este episodio, Mehmet ordenó a su hijo retirarse y así los griegos pudieron liberarse 2 años más tarde. Y la cosa aún se pone más increíble, pues no conforme con lo sucedido, Ibrahim desató una guerra por Siria contra el Imperio Otomano que puso a los turcos contra las cuerdas, y las potencias europeas debieron intervenir para salvar esta vez a los otomanos. Es fascinante pensar que aquel joven que creció viendo los barcos en el puerto de Kavala casi acabó con la revolución griega y terminó poniendo de rodillas al sultán de una de las potencias más grandes de la historia. Hoy en día se lo recuerda a Mehmet Ali en Kavala con mucho respeto y admiración, ya que nunca olvidó sus orígenes, demostrándolo con sus donaciones a la ciudad, que hoy se pueden ver con el Imaret, su casa y otras restauraciones que hizo como las del acueducto. La liberación de Kavala en 1913, luego de las guerras balcánicas, fue especialmente celebrada porque la ciudad había pasado casi 522 años bajo dominio otomano, desde 1391. La llegada de las tropas griegas marcó el inicio de una nueva era de modernización, aunque pocos años después la ciudad enfrentaría nuevos retos durante la Primera Guerra Mundial y el intercambio de poblaciones de 1923. La verdad, la ciudad tiene una vibra muy linda. A nosotros nos encantó, ni hoy llegamos y por eso decidimos quedarnos un día más, aunque en realidad era para ver más que nada Filipos mañana. Y allá está la playita también, miren. Nosotros ahora nos quedamos a 4 cuadras de esa playa. Nos detuvimos acá porque hay una familia inmensa, gatuna. Lo que sé. Las gaviotas acá se llevan bien con los gatos. No. Still there. Yes, I see. Esos gatos viven en la playa. En esta playa. Increíble. Bueno, se me da cuenta que entramos y acá nos estamos quedando, tuki. Tenemos un silloncito, escritorio, para demostrar ese lugar, pero primero demostrar la cocina. Esto es una casa en la parte alta de Kavala. Se van a dar cuenta que tiene así como un estilo todo más chiquitito y hay que aprovechar bien cada espacio. El baño normal, como todo el baño en Grecia, son más o menos así los baños tradicionales. ¿Sí? Y acá viene la parte que más me gusta. Es mi primer espacio como para que pueda trabajar alguien acá, me encanta. Acá tenemos otro espacio para trabajar, ya se lo agarró María, pues ya trajo la notebook, yo no la traje. Ya su María. Yeah. You're so beautiful in this place. Yes. Y esta es Sí, estoy en cuero porque hace calor. Tenemos buen aire acondicionado, ¿vale? Entonces vivimos acalorados. Así que bueno, esto es el lugar. El espacio es muy bonito. Y bueno, vamos a ver dónde vamos a comer. María está analizando el menú de la pizzería. Una Giro Pizza. Yes, María. Nos vinimos a desayunar a la playa. Do you remember the name of this beach? I forgot. Oh no, but Rapsani. Yeah? Tenemos sombrilla free. Y ahora yo me voy a ir para Filipos. Y María has to work. María va a trabajar.
Acá se ve la isla de Tasos. Esta señora que está ahí nos vino a decir que tuviéramos cuidado si estamos comiendo y queremos ir directo al mar luego de comer. Qué atenta, qué madre. Consejo de madre. También se nos acercó esta gaviota que quería comida, pero cuando le das a una gaviota aparecen todas y es una amenaza constante. Ok, María, I'm going to Filipos. Okay. ¿Soñás con caminar por la Acrópolis, explorar la antigua Grecia o disfrutar de las mejores playas y gastronomía mediterránea? Soy Tomás, vivo en Grecia desde 2023 y la recorro rincón por rincón. Con tu viaje soñado a Grecia, armo tu viaje 100% personalizado. Me baso en tus gustos. ¿Amás la historia, filosofía, mitología, arqueología, batallas épicas? ¿O sos más de las playas, montañas, pueblitos pintorescos y atardeceres inolvidables? Mis itinerarios son a tu medida, incluyendo hospedajes, transportes, tours y muchos tips, ya sea en la planificación o durante el viaje mismo. Mis videos en YouTube ya ayudaron a miles a viajar sin estrés, con total confort y mucho conocimiento por los mejores lugares de Grecia, ahorrando tiempo y dinero, incluso ayudando a quienes quieren mudarse a Grecia. Comenta Grecia y algún emoji acá abajo para más info exclusiva. Te dejo el link en la bio, tomaspalacios.pay.com/tienda. Seguime para saber todo sobre tu viaje soñado a Grecia.